o construir las necesidades que hoy en día tiene latentes Venezuela. Energía eléctrica, tecnologías de información y comunicación, banca, vías, infraestructura de servicios. Y hay un grupo empresarial, tanto en Venezuela como en Colombia, dispuestos a trabajar para ese desarrollo. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Hace un rato largo también buscando agenda con este buen amigo José Gabriel. Bienvenido al podcast. Ya más de un año de estar haciendo este ejercicio, pero también creo que este momento es bastante propicio. Cuando vi que estaban en el evento binacional dije, no, aún no grabemos con José Gabriel, dejemos que pase el evento, pero antes de entrar en esa materia, gracias por estar acá, por tu tiempo, y para el que no te conoce, ¿quién es José Gabriel Román? Muchas gracias, David. Un saludo a todos. Me encanta estar en tu podcast. Mi nombre es José Gabriel Román Medina. Soy cucuteño, nacido en esta bella tierra en el año de 1967. Estudié en mis colegios primarios y secundarios en Cúcuta. Salí bachiller del Colegio Sagrado Corazón de Cúcuta y me desplazo a Bogotá a estudiar durante un tiempo mi primera profesión. Duró unos 12 años en Bogotá, donde encuentro mi familia, mi esposa, nace mi primer hijo, y por esas razones de la vida vuelvo a esta tierra con un ejercicio bien interesante, y es que monto la primera empresa proveedora de servicios de internet de la ciudad. Hacia los 1997, 98, no había llegado internet a Cúcuta. Vengo con esa primera tarea. Administro la Red de Ciencia, Educación y Tecnología de Colombia por esa época, que aglutina todos los establecimientos científicos del país. Y después empiezo a estudiar una segunda carrera, estudio Derecho en la Universidad Libre, y encuentro unas posibilidades de trabajar en el sector público, cosa que me había interesado en los principios de mi vida, pero lo había dejado por el sector empresarial. Fui subdirector de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, entidad donde pasé 10 años de mi vida pública. Después se me dio la oportunidad de ser director del área metropolitana de Cúcuta, consejero de competitividad, alto consejero de la Gobernación de Norte de Santander, y hoy en día director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del departamento. José Gabriel, digamos que esa mixtura no es tan común y me parece que podemos comenzar por ahí. Un ingeniero o una primera formación en tu estructura mental como ingeniero, además de sistemas, y pues luego ya, digamos, toda la estructura que da el derecho, el marco normativo, ese bagaje digamos, empezar a entender el Estado, pero previamente siendo ingeniero creo que hay unas ventajas. ¿Qué crees que ha sido como ventajoso a la hora de afrontar, ya sea en lo público o en lo privado, esa mixtura de ingeniero y abogado a la vez? Bueno, mi primera fase laboral de mi vida la hice como ingeniero con el sector de banca en el país, un ejercicio muy interesante, con poco conocimiento de lo público, aparte del ejercicio de vida normal. Cuando llego a la ciudad de Cúcuta nuevamente, me queda mucho tiempo libre. En Bogotá no hay tiempo para nada y aquí me quedaba mucho tiempo libre. Y parte de ese tiempo libre fue empezar a retomar otros estudios, otra carrera, y entender cómo funciona el Estado, cómo funciona la cosa pública, cuál es el beneficio y los derechos que tienen las personas, pero también cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos. Y eso empieza a motivarme bastante para hacer un trabajo con las comunidades. Trabajo con las comunidades que todavía me reconocen en el territorio mientras estuve a través de la cosa pública. Creo que las bases como ingeniero me estructuraron a ser un muy buen profesional, y las bases como abogado me sirvieron para entender cómo funciona ese relacionamiento entre ciudadano, Estado y sociedad. Hoy en día, digamos, pensando en cómo ser más competitivos, tiene la oportunidad de llegar a este cargo desde la pasada administración del gobernador Silvano Serrano, año 2021 muy complejo, aún en pandemia, ya buscándole como la salida de la pandemia, pero somos afortunados, considero yo, como región. Continuamos contigo a la cabeza de la dirección de la comisión,
ya con un nuevo periodo, digamos hoy en día con la gobernación de William, y en la Cámara también han pasado, digamos, varios presidentes, ¿no? ¿Cuál es un poco la fotografía hoy a nivel de competitividad del departamento? O sea, sabemos que la Universidad del Rosario hace una medición, esta medición es anual. ¿Cómo estamos hoy? El Consejo Privado de Competitividad junto con la Universidad del Rosario emiten el Índice Departamental de Competitividad que compara al Departamento Norte de Santander con los otros 31 departamentos y con Bogotá como su ciudad capital. Hoy en día ocupamos la posición número 14 entre 33. Y tenemos que contar que tenemos unas brechas sociales, económicas y ambientales enormes en el territorio con respecto a otros territorios. Brechas que tenemos que hacer un trabajo importante para cerrarlas. Pero tenemos algunos temas en los cuales, como sociedad, porque es que el problema de la competitividad no es un problema gubernamental, no es una solución del gobernador del departamento o del alcalde del municipio, sino es un problema de sociedad. ¿Cómo como sociedad vamos a cerrar esas brechas? Tú trabajas hoy en un tema muy importante que es vivienda, y como sociedad tenemos que pensar que si una persona no tiene vivienda no es un problema de la alcaldía o del que no la tiene, es un problema de todos los cucuteños que tenemos que de alguna manera hacer que los que vivamos acá tengamos una mejor calidad de vida. Entonces tenemos unos problemas fundamentales que nos han llevado a esa posición número 14 y en los cuales tenemos que trabajar. Te voy a nombrar algunos de ellos. La seguridad. Norte de Santander es un departamento con unos índices de violencia muy grandes y nos miden con 3 factores o con 3 indicadores. Nos miden con homicidios, con secuestros y extorsiones. Y esos 3 indicadores en relación al número de habitantes hacen que el departamento tenga una posición entre la 25 y la 33 en todo el país. Otro indicador en el cual tenemos que revisar es el de deforestación. Somos destructores con nuestra naturaleza y siempre pensamos en sostenibilidad ambiental, en sostenibilidad empresarial, en cómo mantenernos en el territorio, en qué va a pasar con nuestras aguas, pero somos altamente depredadores. Y tenemos una condición particular en el territorio, que tenemos unos altos índices de cultivos ilícitos que han hecho que sobre todo en algunos municipios del norte del departamento, esos índices de deforestación crezcan de manera alarmante, haciendo que Norte de Santander ocupe la posición número 32 entre 33. Significa que hay unos ejercicios en los cuales tenemos que trabajar rápidamente, pero tenemos otros que no son menos importantes que debemos pensar. Los índices de salud, aunque tenemos mejoras en los procesos de vacunación, tenemos falencias en el número de médicos por habitante que tenemos en el departamento, en médicos especializados que tenemos o en camas especializadas que tenemos para el servicio de los norte santanderianos. Tenemos problemas con los índices de empleo, subempleo, empleo informal, que han sido permanentemente un ejercicio a fomentar, a desarrollar el empleo formal y legal en el departamento, pero tenemos siguiendo teniendo fallas en ese problema. Y tenemos otros en los cuales somos líderes y tenemos que seguir motivando. Norte de Santander es líder, por ejemplo, en el número de países a los cuales les vendemos, el número de países a los cuales les llega a mercados norte santanderianos y en el caso especial dedicados al carbón. Nuestro carbón está en muchos países del mundo y somos el número 1 en Colombia. Entonces, ejercicios como esos van a permitir seguramente que otros productos de la canasta exportadora puedan llegar a diferentes mercados en el exterior. Digamos que ese ejemplo del carbón, donde estamos diversificando los mercados a los que estamos llegando, es interesante. Sin embargo, tenemos una condición natural y es que somos frontera. En los años buenos, recordemos 2008, en la época buena de Cadivi, digamos muy boyante Venezuela, por esta frontera podía estar pasando por lo menos 70% de todo lo que iba de Colombia hacia Venezuela. Y esa condición natural de frontera, pues debemos también verla como una ventaja, o es la invitación que yo hago en este ejercicio del podcast, verla como una ventaja. Al margen del gobierno que hay en Venezuela, al margen de lo que pueda pasar en el Caribe, que si Trump hace o no hace, compártenos un poquito alguna conversación que te motive, que te llena como de ilusión, que hoy en día está ocurriendo entre empresarios venezolanos y empresarios colombianos y que recientemente la hemos tenido acá mismo en Cúcuta.
Bueno, primero como director de la Comisión Regional de Competitividad, cada vez que un candidato llega al territorio, un candidato a la presidencia de la República, le decimos que sepa diferenciar las relaciones políticas que se tienen que manejar con un lobby diferente a las relaciones comerciales. Eso es fundamental para el desarrollo del territorio y en especial para el desarrollo del departamento norte de Santander. Pero no estamos muy lejos de lo que contabas, David, del 70% que contabas. Si bien es cierto, la frontera de Colombia con Venezuela nunca estuvo cerrada, porque la que estuvo cerrada fue la frontera del norte de Santander con Táchira, o sea, este pedazo de frontera en el departamento. Las exportaciones por Paraguachón en La Guajira se continuaban haciendo. Déjeme decirle que en el año 2021, Colombia exportó a Venezuela 300 mil millones de dólares, 300 millones de dólares, 300 millones de dólares. El año pasado, Colombia exportó a Venezuela 1.100 millones de dólares. De los 1.100 millones de dólares, el 70% aún sigue pasando por esta frontera. Esta es la frontera más activa. Norte de Santander pasó a exportar 8 millones de dólares en el 2021 a 110 millones de dólares el año pasado. Y son números que siguen creciendo. Y para Colombia es importante además porque en ejercicio de la balanza cambiaria importamos solo 350 millones de dólares, es decir, tenemos una caja importante que se desarrolla con Venezuela. Esos números siguen creciendo y no los van a poder parar. La idea es cada vez más empresarios venezolanos y empresarios colombianos se están reuniendo para sectores importantes. Y en norte de Santander tenemos 5 sectores priorizados. Tenemos priorizada la industria de la moda. Solo en Cúcuta, en la Cámara de Comercio de Cúcuta, tal vez hay más de 10.000 empresas registradas en el sector moda. Tenemos priorizado metalmecánica y construcción. Y tenemos 2 ejes transversales, turismo. Tenemos otro eje transversal que es tecnologías de información y comunicación. Y en la última línea de exportación se llama agroindustria. Todas estas líneas están priorizándose, se están desarrollando con muy buen nivel y están marcando unos indicadores diferenciales en exportaciones en el país. No solamente eso, antes de que se abriera la frontera con Venezuela, de las exportaciones totales que hacía Norte de Santander, el 91.5% era carbón, 6% eran aceite de palma o sus derivados y el resto eran los otros productos, los demás. Hoy en día, aproximadamente el 84% es carbón. Es decir, que seguimos exportando ahora mucho más, pero el carbón bajó su porcentaje. Nosotros queremos que el carbón siga exportando lo que quiera, pero al bajar el porcentaje del carbón lo que indica es que hay otros sectores económicos que se han venido desarrollando, generando empleos y trayendo divisas para el departamento. Lo más importante, generando empleo formal para este territorio. Digamos que con esa Cúcuta de hoy, que aquí he acuñado el concepto de Alejandro Salazar de la estrategia emergente y entonces la ha llamado la Cúcuta emergente, que nos defines con metalmecánica, con agroindustria, naturalmente con moda, que siempre hemos tenido esa vocación. ¿Dónde notas el mayor interés del empresariado venezolano? También vi que recientemente hubo como una comisión que fue a Caracas, que estuvo conversando, no solamente con empresarios venezolanos, sino con otros mercados. ¿Cuál es como el interés que notas de empresarios venezolanos o de otros empresarios en nuestra frontera? Bueno, hay muchas expectativas en lo que pase a Venezuela, pero sin intervenir en política, solo en las necesidades que tiene el territorio. 32 millones de personas y un país que tiene muchas necesidades. Hace 3 semanas estuvimos en una reunión con la Cámara Colombo-Alemana y 30 empresarios de la Cámara Colombo-Alemana en norte de Santander. Hace 2 semanas estuvimos con la Cámara Colombo-China hablando de las posibilidades de un grupo de empresarios chinos que quieren venir a Cúcuta, a ver Cúcuta como un territorio posible de inversión, pensando no solamente en el mercado colombiano, sino en el mercado venezolano. Y la semana pasada tuvimos reunión con la Cámara Colombo-Venezolana. Es decir, en esta tierra están pasando cosas que están mirando todo el país, que están mirando otras regiones del mundo y que nosotros tenemos que estar atentos a esos cambios. Yo creo que el grupo de empresarios lo que quiere es pensar en reconstruir o construir las necesidades que hoy en día tiene latentes Venezuela. Energía eléctrica, tecnologías de información y comunicación,
banca, vías, infraestructura, infraestructura de servicios, y hay un grupo empresarial, tanto en Venezuela como en Colombia, dispuestos a trabajar para ese desarrollo. Y como les cuento, empresarios de todo el mundo que están viendo en la posibilidad de invertir en ese territorio y en esas 32 millones de personas que tenemos al otro lado de la frontera. ¿Ellos ven Cúcuta como plataforma o como hub, digamos, de esa oportunidad? Sí, yo creo que ven claro que en Cúcuta puede ser la transición hacia el desarrollo de Venezuela. Tenemos que hacer un ejercicio bien interesante. A mí me gustaría que los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta empezaran a pensar en qué hacer, qué estrategias tener para atracción de inversión. Tenemos una agencia de inversión y cooperación que se llama Invesin Cúcuta. Tenemos asociados o aliados estratégicos como ProColombia, hoy en día la Oficina de Internacionalización que acaba de crear la Alcaldía de San José de Cúcuta. Tenemos también la de la Gobernación de Norte de Santander. Y si hacemos un trabajo de alianzas estratégicas junto con las cámaras de comercio de Cúcuta y empezamos a traer inversión, tenemos que tener terrenos, territorios, políticas públicas que permitan atraer esa inversión que está pensando en servir a Cúcuta como base para llegar al mercado venezolano. José, digamos que no todos han tenido la oportunidad de pasar por una corporación autónoma y tener esa experiencia directa con el tema ambiental y luego tener el mapa completo de la Cúcuta metropolitana, no solamente Cúcuta, sino la región metropolitana, ¿no? Al ser director del área. De ese momento a hoy, ¿cuáles son esos proyectos que dices, hombre, en ese momento, y cuéntanos qué año fue ese, estábamos pensando esto? Lo pregunto porque hablas de los chinos y para mí es difícil no relacionar China con el metro de Bogotá. Ahorita que ya vimos que llegaron los primeros vagones y que ya están en Bogotá, entonces es notorio el poder, digamos, económico y el capital, o los flujos de capital que podríamos empezar a gestionar, por ejemplo, de China con obras de infraestructura interesantes, ¿no? Entonces, de esa época, ¿cuáles son esas obras o esos proyectos que aún están ahí, que no los hemos desarrollado y que dices, hombre, la región no se puede perder de estos proyectos? Bueno, hay una cosa muy curiosa cuando uno habla con los chinos. Los chinos tenían fama de hacer cosas de mala calidad. Cuando China entra a la Organización Internacional de Comercio y deciden algunas empresas mandar a hacer cosas a China, pues ellos no tenían mucha experiencia en hacerlas. Hoy en día los chinos ni siquiera colocan Made in China, sino Design in China, es decir, diseñado en China, ya no hecho en China, sino diseñado en China, pensado eso como algo de alta tecnología. Y efectivamente ellos pueden ser aliados estratégicos para muchos proyectos del territorio, pero voy a contar algunos. Un gran problema que tenemos en el departamento son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Norte de Santander produce como el 95% de sus propias aguas, es decir, no tenemos aguas que nazcan en otro departamento y corran hacia el departamento nuestro. Las nuestras nacen en Santurbán, nacen en Sisavita, nacen en el Distrito Manejo Integrado de Aguas de Berlín, pero discurren hacia nuestro departamento, es decir, nosotros tenemos la obligación de cuidarlas todas. Pero cuando empezamos a ver en nuestro río Pamplonita, las aguas residuales de Pamplona las descarga el Pamplonita. Las del Diamante las descarga el Pamplonita y lo mismo con Pamplonita, con Chinácota. Todas esas aguas se descargan al río Pamplonita y después las aguas son tratadas para colocarlas en el acueducto de Cúcuta. Entonces, evidentemente, hay un ejercicio fundamental que hacer de plantas de tratamiento de aguas residuales. La alcaldía de Cúcuta hizo unos diseños para unas plantas de tratamiento de aguas residuales. Yo creo que ese ejercicio de cuidar las aguas, no solamente en cantidad, sino en calidad, va a ser fundamental para el desarrollo del territorio. Y en el tema del área metropolitana de Cúcuta, yo creo que algo muy sensible es el transporte público metropolitano. Cúcuta era la última ciudad del país que por el COMPES estaba definida para tener un sistema integrado de transporte masivo. El problema es que el sistema integrado de transporte masivo que se estaba aplicando era el mismo que se estaba aplicando en Bogotá, que no era un sistema adaptado a las necesidades de la ciudad. Cuando llegamos al área metropolitana, revisamos los estudios de ese sistema integrado de transporte masivo, lo revisamos con la Universidad Nacional y con una agencia muy importante que trabaja estas líneas de transporte y de infraestructura, y se decidió crear un sistema de transporte masivo adecuado a las necesidades del territorio. Pero la ciudad ha ido
decayendo en ese aspecto. El sistema integrado de transporte masivo de Cúcuta nunca fuimos capaces de implementarlo, pero los señores alcaldes, el señor gobernador y el director del área metropolitana, junto con las empresas de transporte, deberían empezar a trabajar en ese tema a través de un sistema liviano, mucho más móvil, mucho más agradable para el usuario. Al final, ¿qué queremos? Mientras mejor sea el sistema integrado de transporte masivo, menos carros vamos a tener andando por las vías de la ciudad, porque todos vamos a querer tener que usar o un metro liviano, o un tranvía, o cualquier otro sistema que me lleve de un punto A a un punto B con comodidad en el menor tiempo posible. José, y de lo que tienes hoy, digamos, en el portafolio de proyectos de la comisión, ¿cuál es como ese proyecto, digámoslo así, la joya de la corona, el que cuidas, el que tienes ahí, que cuando tienes una oportunidad y quieres lucirte, lo sacas y lo presentas? La verdad, en los últimos años, la Comisión Regional de Competitividad solo puede sacar pecho y eso es gracias a lo que estamos haciendo con los señores gobernadores del departamento o con los alcaldes de la ciudad que han creído en las agendas regionales de competitividad. Los últimos dos proyectos, el Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación, hoy en día desarrollado por la Gobernación de Norte de Santander con un porcentaje de ejecución del 40%, que hace parte de la Agenda Regional de Competitividad y que sale un poco a garantizar ese ejercicio de innovación en el territorio que no pudimos hacer a través del Centro de Innovación Invari que pensábamos hacer en Norte de Santander. Pero el Centro de Eventos es un proyecto fundamental para el territorio que pensamos que le va a ayudar a todos esos emprendedores, empresarios que quieren llegar a buscar nuevos servicios y nuevos productos a través de ejercicios de innovación e innovación colaborativa. El Centro de Eventos tendremos la presentación y puesta de la primera piedra del Centro de Convenciones, Virgilio Barco Vargas en el municipio de Villa del Rosario, que también es otro proyecto que hace parte de la Agenda Regional de Competitividad e Innovación. Y hoy en día se está construyendo el proyecto de Marca Región con la gobernación del departamento, otro proyecto que también hace parte de la agenda. Y en proyectos igual de importantes que a los cuales se les ha venido colocando recursos, tenemos el desarrollo de nuestro café hoy en día y desde hace tal vez unos 4 años tenemos el mejor café del país de acuerdo a las calificaciones realizadas en eventos nacionales e internacionales. Han invertido más de 20.000 millones de pesos en renovación cafetera, en mejoramiento de cultivos, en mejoramiento de procesos que hoy permiten, que una cooperativa de café como Cooperacafé sea capaz de comercializar más de 13 millones de kilos de café en el interior del departamento norte de Santander. Entonces creo que cacao tenemos otro ejercicio importante con una inversión de más de 4.000 millones de pesos por parte de la gobernación, sin contar todos esos aliados extranjeros que han venido llegando a ver cómo el cacao con ejercicios de cultivos transitorios de pancoger pueden mejorar las condiciones de las familias campesinas, en especial del norte del departamento, y no tener entonces esas alternativas de cultivos ilícitos como mecanismo de supervivencia. ¿Con el cacao tenemos algo ya de transformación en el departamento? Sí, tenemos sobre todo una empresa muy importante de transformación, pero las familias campesinas también están empezando a través de ejercicios de asociatividad que son muy importantes para el territorio, ejercicios de asociatividad que permitan transformar el cacao, darle algunas características y obtener valor agregado. Tenemos en el Tarra una asociación de piscicultores que se llama Sopistar, una asociación muy interesante que hoy en día produce cachama y tilapia y llena mercados no solamente en el departamento, sino en departamentos cercanos. José, aprovechando el conocimiento que tienes y también esa experiencia, ¿cómo nos ha jugado los proyectos que estamos mirándolo dentro de la gran región, dentro del Gran Santander, no únicamente norte de Santander, sino una mirada mucho más amplia de también, digamos, este modelo de planificación de la región más grande, ¿no? Ahí que tenemos. Bueno, con la RAP, la Región Administrativa de Planificación del Gran Santander, donde tenemos como aliado a nuestro departamento hermano, el departamento de Santander, tenemos unos proyectos importantes y unas líneas de trabajo a desarrollar. La primera, la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad ambiental en los dos territorios? Nosotros tenemos una tarea importante que hemos hecho en cuanto a
cantidad, es decir, protección de algunas áreas estratégicas, parques naturales regionales, parques nacionales naturales, y son ejercicios que hemos venido compartiendo desde el Departamento Norte de Santander al Departamento de Santander. Pero ellos también tienen muchos que enseñarnos. Por ejemplo, son en turismo líderes nacionales. ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo Norte de Santander se puede pegar a ese éxito del Departamento de Santander y empezar a tener un éxito como región? Eso es importante. Y el tercer tema es la infraestructura. No es posible que solo tengamos una doble calzada hasta Pamplona. No es posible. Cada vez que también viene un candidato a la presidencia le decimos, oiga, mira, hay unos temas de infraestructura importantes para el Departamento Norte de Santander. La vía Ocaña es un tema importante. Hace poco había un paro otra vez por los habitantes del Tarrita, que sienten que no les han cumplido con algunas condiciones. Pero eso es una vía que tenemos que trabajar. La doble calzada Pamplona-Bucaramanga, que aunque está estructurada, nunca se le ha dado la importancia que tiene. Y es un ejercicio que tenemos que hacer en el corto tiempo que permitirá tener a Bucaramanga y a Pamplona en menos de 3 horas, a Bucaramanga y Cúcuta en menos de 3 horas, y que aumentaría notablemente la competitividad de los dos departamentos. Y la integración con Venezuela, porque es que los vecinos departamentos también están mirando a Venezuela, no solo somos nosotros. Yo le quiero contar que una empresa de harinas del departamento de Santander exportó $10 millones el año pasado a Venezuela en harinas para hacer arepas. Entonces, es decir, hay un grupo empresarial también en Santander y en los departamentos vecinos que están viendo a Venezuela como un eje financiero, económico, fundamental para el desarrollo de sus proyectos. Justamente creo que es la oportunidad, porque no es solamente Norte de Santander, marcas nacionales como Alpina, como Alquería, la misma Sofasa, Argos, bueno, un montón de marcas en el centro del país y en diferentes regiones, pues también quieren llegar a Venezuela, y ahí la conectividad terrestre pues es fundamental, y por eso la importancia de lo que estás diciendo. Nos hemos quedado, digamos, con esa tarea pendiente de la vía Cúcuta-Ocaña, pero yo comparto mucho una frase que una vez le escuché a Francisco Hunda, que también ha estado acá en el podcast, y es que Norte de Santander le queda muy difícil ser viable con una vía precaria Cúcuta-Ocaña, y eso pues nos da toda la salida al Caribe y al Magdalena, en fin. José, algo que está muy claro, pues son unas dos tareas muy fundamentales de Corponor en este caso. Una, la decías muy clara, la deforestación, hay que mirarla. La otra, el tema del cuidado del agua, la PETAR, pues es un tema que no le compete únicamente a una alcaldía metropolitana, sino que es algo mucho más grande. ¿Cómo se está midiendo la deforestación? Porque ese es como un punto flaco a la hora de medirnos en el índice de competitividad, pero ¿cómo sabemos si vamos bien o vamos mal? ¿Cómo se mide? Bueno, fundamentalmente hoy en día tenemos imágenes satelitales del territorio. Hay satélites rodando este planeta cada segundo, y lo que se hace es el gobierno nacional, a través de la institución adecuada, que es el IDEAM en este caso, tiene imágenes satelitales de todos los departamentos en el país. Ellos comparan anualmente qué porcentaje de bosque se ha perdido. Hay bosque de primera generación y bosque de segunda generación. Entonces, qué porcentaje de bosque se ha perdido, y también se puede mirar por qué se ha perdido, porque se pueden perder no solamente por eso, sino por la ampliación de la frontera agrícola, por la ampliación de la frontera pecuaria, o por ampliación de cultivos ilícitos en este caso, que es otro de los casos, digamos. Entonces lo que se hace es, desde el IDEAM, se hacen comparaciones de imágenes satelitales y se mira áreas perdidas sobre porcentaje de bosque que se tienen presente. Pero a través de políticas públicas también se puede revisar esos temas. Les voy a contar un ejemplo. La Unión Europea hoy en día no compra aceite de palma si no se asegura que ese aceite de palma no ha colaborado en procesos de deforestación. Es decir, tenemos que tener cultivos que no hayan colaborado con procesos de deforestación nativa, y ese aceite de palma sí puede ser vendido a la Unión Europea. Entonces, a través de políticas públicas también uno podría controlar esos problemas de deforestación en el país. Cuando miramos Norte de Santander, sus 40 municipios, sabes que los separamos por subregiones, nos salen 6 subregiones, la metropolitana y 5 más. Pues es notorio, digamos, la participación de Ocaña, de Pamplona, fuera de la parte metropolitana,
pero también hay municipios que se nos quedan como muy rezagados, ¿no? Desde la comisión, ¿cómo se está mirando? Darle un poco la mano, no quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, pero municipios que se nos están quedando rezagaditos. Cuando a Colombia la califican en el índice global de competitividad, Colombia dice, bueno, ¿y yo cómo hago para mejorar? Entonces decide crear el índice departamental de competitividad y saber si por ejemplo, no estamos vacunando niños en el país, saber en cuál departamento no estamos vacunando niños, ¿sí? Si tengo el 90% de los hogares conectados a la red de energía eléctrica, ¿dónde me falta ese 10% para ayudar a cerrar brechas? Entonces sale el índice departamental de competitividad. La Comisión Regional de Competitividad, la Gobernación de Norte de Santander y la Cámara de Comercio de Cúcuta diseñaron el índice municipal de competitividad. Entonces ahora cuando nos dicen que nosotros tenemos una tasa de homicidios, vamos y miramos dónde están los homicidios en el departamento, en qué municipios ocurrieron, pero además cómo ocurrieron de acuerdo al número de habitantes, porque evidentemente Cúcuta es la ciudad más grande y es la ciudad en teoría en la que deberían pasar más cosas, pero no necesariamente es la que más número de hechos ocurren dependiendo del número de habitantes. Y empezamos a comparar los 40 municipios. ¿Y eso de qué nos sirve? De que se empiecen a centralizar donde se necesitan las políticas públicas. Es decir, si tengo un problema de mortandad por desnutrición en niños menores de 5 años, ¿en dónde está el problema? ¿Cuál es el municipio que más impacto tiene y cuál es el municipio que debe empezar a implementar una política, o la gobernación donde debe empezar a implementar una política para que esas cosas que son intolerables no sigan ocurriendo? En ese ejercicio del índice municipal de competitividad se estructuró en el año 2021. Llevamos 2 años, 3 años sacándolo. El año 2025 lo vamos a sacar en el mes de noviembre de este año. Ya estamos trabajando en él, pero fundamentalmente lo que hacemos es el mismo. Comparamos los 40 municipios y con nombres te puedo decir, el primer municipio del año pasado en competitividad fue el municipio de Los Patios. Cúcuta obtuvo el segundo lugar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué debe hacer Cúcuta para retomar ese primer lugar? ¿Dónde falló? ¿Cuáles son los problemas más significativos que tiene? Y esperamos que esa herramienta le sirva a los mandatarios municipales para tomar decisiones que ayuden a mejorar las condiciones de sus habitantes. ¿Cómo están jugando nuestras universidades desde digamos, lo misional del pensar? Yo lo llamo el pensar lento, en empezar como a poder investigar a fondo, y ese aporte académico pensando en competitividad. ¿Cómo están jugando nuestras universidades? Bien, pero yo creo que las universidades tienen unos retos muy grandes en este año y en los años siguientes. Los jóvenes han cambiado su forma de pensar. Hoy en día no sé si una carrera de 5 años y una especialización de 1 y una maestría de 2 sea lo que los jóvenes quieren para ingresar al mercado laboral. La capacidad que tienen que tener las universidades de transformarse más rápidamente debería ser implementada en el menor tiempo posible para poder ofrecer carreras cortas o largas que necesita el mercado. Para que nuestros jóvenes salgan con un mercado laboral atento a captarlos, que no sucede normalmente. Los grupos de investigación han venido trabajando bien y de manera articulada a través de varios ejercicios. Un ejercicio fundamental, ya que tuviste tú al doctor Hunda en esta mesa, es el Comité Universidad Empresa Estado, donde podemos trabajar de 2 maneras en esas mesas. La primera es mirar la investigación que tiene la universidad y esa investigación cómo se puede aplicar a las empresas, ya sea del sector público o privado. Pero también estamos llevando a las empresas a que le digan a esos grupos de investigación cuáles son los retos que tienen. Los retos en el sector energético, en el sector hídrico, en el sector empresarial, de modas, de confección. ¿Cuáles son los retos para que los grupos de investigación salgan a trabajar para que ayuden a las empresas a cerrar esa brecha que hoy tienen y que no ha podido llevar a otros mercados? Entonces creo que los grupos de investigación están trabajando bien y que las universidades tienen que ser mucho más dinámicas para poder captar a esos estudiantes, ofrecerles la formación necesaria, pero lo más importante es que ellos salgan formados
y se involucren rápidamente en el mercado laboral. Yo quiero, o todos queremos que Cúcuta crezca, que Norte de Santander crezca, y pues para crecer, para poderle dar esa mano al empleo, pues las empresas tienen que ganar. A la hora de competir, tienen que ganar las empresas, tienen que generar caja y eso va a redundar en crecimiento. Hoy en día, ¿qué está ocurriendo? Pues, más allá, digamos, de lo que conversan en la Cámara de Comercio, los empresarios, ¿qué tan empoderado está? Hacen un trabajo muy importante al interior de sus empresas, pero al final no sé qué tanto estemos conversando saliendo como de las fronteras de las empresas, los gremios, los diferentes gremios entre sí. O sea, desde la comisión, ¿cómo notas esa conversación entre empresarios? Bueno, solos no llegamos a ningún lado y hace poco les decía que lo más importante del ejercicio agrícola es el ejercicio asociativo. Es un ejercicio bien interesante. Y en los gremios creo que está pasando lo mismo. La Cámara de Comercio de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, ese trabajo articulado que tienen con el sector gremial, por ejemplo, en el caso del turismo, donde tenemos una línea de trabajo no solamente con los diferentes sectores que agrupa el turismo, agencias de viaje, aerolíneas, hoteles, gastronomía, bares, no solamente con eso, sino como eje articulador en un clúster de turismo con el otro país, con el país hermano. Cómo empezamos a trabajar de la mano para atracción de turista sin envidias, sin recelos. Obviamente todos con su necesidad, pero sabiendo que si volvemos a Cúcuta, una ciudad turística, el mercado le va a dar cabida a todos. El mercado le va a dar un poco de atracción a todas las empresas que han venido trabajando. Yo creo y que en los años que llevo nunca había visto tan articulado ese ejercicio entre la gobernación, la alcaldía de Cúcuta, la Cámara de Comercio, que son fundamentales, pero también con el sector empresarial. ¿Qué ha permitido qué? Que ha permitido llevar a empresarios a Perú, no a pasear, a que miren procesos que necesitan para sus telas, para poder llegar a mercados internacionales, no con telas de origen asiático, sino con telas de origen americano. Hemos llevado a empresarios a México, llevamos del sector de autopartes a la feria más importante en Alemania. Estuvieron en China hace como 2 meses. Estuvieron los empresarios de moda en China y cuando llegaron les preguntaron, bueno, es que nos fuimos a traer repuestos. Trajeron repuestos y trajeron maquinaria, pero empezaron a mirar a China como un mercado posible con destino a exportación y ya hay algunos empresarios trabajando en el tema de agroindustria para el tema de China como destino a exportación, no como importación, sino como exportación. Entonces, ese ejercicio articulado solo se ha podido hacer gracias a que todos los factores están trabajando de la mano, por así decirlo, todos los actores están trabajando de la mano. Gremios, sector público y cámaras de comercio trabajando de la mano para poder salir adelante. Solos, ninguno, no vamos a ser posibles. José Gabriel, gracias por creer en Cúcuta, por estar trabajando todos los días, por pensar en cómo subimos, no solamente en ese indicador, en ese ranking departamental, sino cómo agregamos valor en nuestras empresas, en el mercado. Ya para cerrar, ayúdame a definir Cúcuta. ¿Cómo definirías Cúcuta? Bueno, ¿no? Mi Cúcuta es una ciudad pujante, una ciudad que ha sido jalonadora de la industria del país desde sus cimientos, una ciudad que volvió a surgir de su destrucción masiva con el terremoto en el 1875, que tuvo un grupo empresarial importante que definió o que quiso exaltar a Cúcuta como un eje de desarrollo territorial binacional, que en algunos momentos de su historia, también tengo que decirlo, se ha extraviado, pero que creemos que ahora, con el empuje que hay desde el sector público, desde el sector privado, desde la academia y con un trabajo de todos trabajando por este mismo bien, vamos a tener una ciudad nuevamente pujante, enriquecedora, con una población amable, con ganas de trabajar, con ganas de comerciar porque somos una ciudad comerciante por naturaleza, pero lo más importante, una ciudad que quiere salir adelante, que quiere volver a ser la sexta ciudad del país. Decíamos cuando yo era pelado que era la sexta ciudad del país, queremos volver a ser esa sexta ciudad del país. Que todos los ojos nacionales, pero que los internacionales
miren esta como destino para sus negocios, como destino para su turismo o como destino que es mucho más importante que todos para sentar una familia, para vivir aquí, para crecer aquí y cambiando el himno de San José de Cúcuta para sentirse aquí, para vivir aquí y para morir aquí. José, muchas gracias David, en Cúcuta por estar en el podcast. muchas gracias por su invitación.